de las materias estudiadas durante este primer semestre es el módulo de la psicología científica y sus sistemas teóricos, el cual está compuesto por 5 unidades. En la primera unidad identificamos y estudiamos 3 sistemas teóricos: el estructuralismo, el funcionalismo y la Gestalt. El estructuralismo fue fundado por Wilhelm Maximilian Wundt, quien pone énfasis en el método experimental y en el laboratorio como fuente para lograr los datos relevantes. En 1898, el estructuralismo fue proclamado por Edward Bradford Titchener. La metodología empleada en este sistema fue la introspección. Según Wood, la introspección era la experiencia inmediata y según Titchener era el estudio de la experiencia como dependencia de un organismo que lo experimenta. Las principales aportaciones del estructuralismo son la liberación de la psicología, de la metafísica, le dio un método experimental y pone énfasis en la experiencia como base de toda ciencia. El funcionalismo fue el primer sistema norteamericano de psicología. Su desarrollo comenzó con William James, considerado como el más grande psicólogo norteamericano, que llevó directamente al conductismo watsoniano. Son 3 los grupos de psicólogos que contribuyen al desarrollo del funcionalismo: el pionero William James, los fundadores John Dewey y Angel, y los principales desarrolladores Harvey, Carl y Wentworth. William James reconoció el valor y la necesidad del método experimental y suponía que la psicología debería estudiar funciones. Además, opinaba que la conducta del hombre, y específicamente su mente, debería tener alguna función que justifique su supervivencia. La metodología empleada en el funcionalismo fue la introspección y el conductismo. Los funcionalistas han continuado estimulando y ejecutando activamente en investigaciones experimentales como el aprendizaje en los animales y en los seres humanos, la psicopatología, los test mentales, la psicología genética y la educacional. El sistema de la Gestalt se originó en Frankfurt, Alemania, entre 1910 y 1912, cuyos fundadores son Max Wertheimer, Wolfgang Kohler y Kurt Koffka. La psicología de la Gestalt era más fenomenológica que la de Wundt, aceptaba la introspección modificando su carácter. Wertheimer estudió el movimiento aparente y explicó que usando las percepciones surgía una serie de estímulos. Además, aplicó los principios gestaltistas del aprendizaje del pensamiento humano. En la segunda unidad, estudiamos y analizamos la teoría psicoanalítica, cuyo fundador fue Sigmund Freud. Freud fue un médico austríaco que desarrolló la teoría del psicoanálisis, de la sexualidad humana y de la introspección de los sueños. El psicoanálisis incursiona en los procesos mentales que consideraron determinaban la conducta y las enfermedades mentales, diferenciando los que eran accesibles por estar en el consciente y los que no lo eran por estar en el inconsciente. La primera propuesta de Freud se basa en 3 entidades como parte de la estructura del aparato psíquico: el consciente, el preconsciente y el inconsciente, para después detallar y darle mayor sentido a la interacción entre ellas a partir del yo como entidad consciente, al superyo como entidad reguladora y mediadora, y al ello como entidad inconsciente que parte de la satisfacción de los instintos primarios que buscan su inmediata satisfacción. Varias son las escuelas psicoanalíticas que han adoptado otras denominaciones para indicar la diferencia con las teorías freudianas. Carl Gustav Irving fue uno de los primeros alumnos de Freud. Según Carl Gustav, el inconsciente se compone de 2 partes: el inconsciente personal, que contiene el resultado de las experiencias globales de los individuos, y el inconsciente colectivo, que es la reserva de la experiencia humana. En la unidad 3 se identificaron los factores históricos y las influencias científicas presentes durante la Revolución Rusa y su efecto en la psicología. La psicología rusa estuvo inmersa entre el idealismo y el materialismo. Fue hasta el siglo XVIII que se sostuvo la idea de que todo fenómeno psíquico era producido por el cerebro. La reflexología rusa tiene su origen en los estudios de varios personajes, como Groth, con su teoría de la existencia psíquica llevada a cabo por los giros psíquicos. La teoría del reflejo condicionado es la principal aportación de la reflexología rusa, cuyos principales representantes son el fisiólogo ruso Iván Mikhailovich Shekhanov, que estudió la estructura del reflejo, mostró las existencias de estructuras del cerebro que pueden producir la inhibición del reflejo. El fisiólogo Vladimir
Mihalovich Bekhterev definió la psicología objetiva, así como el psicorreflejo, como un fenómeno asociativo y explicó la actividad neuropsíquica de la persona como el resultado de los procesos mentales del cerebro. Y el fisiólogo Iván Petrovich Pavlov, que es el representante más famoso del reflejo en la psicología, define el reflejo condicional como instrumento que permite el análisis de los mecanismos neurales del comportamiento. Pavlov observó que la salivación provocada en los perros al oler el alimento se podía producir ante un estímulo que nada tenía que ver con la comida, pero que había sido presentado constantemente a la hora de comer. La salivación ante un pedazo de carne es un reflejo innato o incondicionado, pero si se hace sonar una campana en el momento en que el perro recibe la carne, después de varias ocasiones este salivará sin necesidad de olerlo. Bastará el sonido de la campana para provocar en el animal un reflejo condicionado. Algunas experiencias o aplicaciones en las que se puede ligar el concepto del reflejo y condicionamiento clásico son los psicorreflejos que las mascotas demuestran al ir al veterinario, pues ya tienen actitudes que muestran después de asistir a varias sesiones. Otro ejemplo claro del condicionamiento clásico se encuentra en la escuela, ya que estamos condicionados a que cuando suena la campana significa que podemos salir al recreo, o bien, cuando el director entra al salón de clases, ya estamos condicionados a que a la hora de que entra debemos pararnos en señal de respeto y saludarlo cordialmente. Otro ejemplo claro es cuando suena el despertador todas las mañanas. Nuestro cerebro ya sabe que al escuchar el sonido del despertador debemos apagarlo y levantarnos para empezar nuestras actividades. En la unidad 4 estudiamos la psicología rusa. Analizamos el momento histórico, social e ideológico que está presente en Rusia. Tras la Revolución Rusa, el marxismo se dio a la tarea de construir una nueva sociedad, la cual determinó la existencia de la psicología rusa, con una tradición claramente diferenciada y con personalidad propia. En el marco ideológico se imponía el marxismo-leninismo. En los años 20 la psicología debía ser materialista y a partir de los 30 también debía ser dialéctica. Las principales teorías de la psicología rusa son la teoría materialista mecanicista. Para los materialistas mecanicistas la historia se hacía por la acción de los hombres, impulsados por su voluntad, que procedían del cerebro. La conciencia era consecuencia directa de los procesos fisiológicos. La teoría materialista abarca la reflexología, que se basa en el reflejo condicionado. Durante esta teoría surge el periodo de ensayo y error, cuyo esfuerzo fue enorme para elaborar una psicología materialista, rechazando toda interpretación idealista. La teoría marxista-leninista surge como una ideología en la que necesariamente debía basarse toda tentativa científica. Se opone al idealismo. Marx analizó la economía política del capitalismo y de ahí formó toda su filosofía. Y el socialismo científico surge como proclama dirigida a la clase obrera que representaron los marxistas. Las principales escuelas psicológicas que surgen con estas teorías son la Escuela de la Actividad de Moscú. Vygotsky fue el principal representante de esta escuela. Estudió las funciones psíquicas del ser humano, la memoria, el razonamiento, la solución de problemas y formuló una teoría en la que se planteaba que todo proceso cognitivo era producto de la interacción cultural, es decir, todo lo aprendido dependía del medio donde se desenvolviera. El enfoque sistemático, o bien escuela de Leningrado, muestra un carácter social de la actividad humana y un enfoque de la comunicación. La psicología de la actitud, o bien la escuela georgiana. Esta escuela desarrolla la idea de que entre el estímulo y la respuesta media la actitud. Una aplicación de la teoría de Vygotsky lo podemos encontrar cuando los alumnos van mal en la escuela. Se debe analizar todos los factores, el medio en que se desenvuelve, no solo su aprendizaje y la escuela. Se deben analizar la familia, si tiene problemas familiares, cómo es la convivencia con sus compañeros, si tiene todos los instrumentos para hacer la tarea, entre otros factores, ya que si algún factor está fallando, el alumno va a fallar. En la unidad 5 estudiamos la psicología norteamericana en sus dos vertientes, el conductismo y el no conductismo. El siglo XX fue un periodo durante el cual diversos psicólogos manifestaron su insatisfacción hacia la psicología tradicional y lucharon por redefinir o aportar concepciones nuevas sobre qué es y de qué se ocupa la psicología. Los estudios de Edward Leonard sobre psicología animal en la primera década del siglo XX ocupan un periodo histórico.
de importantes y profundos cambios dentro de la psicología, que acabó convirtiéndose en uno de los pilares sobre los que se constituyó la sociedad norteamericana moderna. Thorndike fue un psicólogo y pedagogo estadounidense pionero de la psicología del aprendizaje. Para desarrollar sus investigaciones se apoyó en el estudio de animales, gatos, perros y pollitos, que utilizó como herramienta la caja problema, en la que el animal debía accionar un mecanismo para poder salir de ella. El resultado de sus estudios fue la elaboración de una teoría del aprendizaje estímulo-respuesta. El nacimiento y la difusión del conductismo fue desarrollado por John Braudus Watson, psicólogo estadounidense, quien centró su investigación en sujetos experimentados como ratas, primates y aves. Además estudió patrones conductuales simples y complejos, abocándose a estudios de campo y experimentales. Tolman y Hull, psicólogos estadounidenses, centraron sus estudios hacia las teorías del aprendizaje. Ambos tenían la pretensión de elaborar una psicología general, un sistema teórico capaz de dar explicaciones de la conducta humana y animal. Para ello utilizaron como estrategia a animales y construyeron laberintos, que eran tomados como situación estándar del aprendizaje, y las ratas, que eran tomadas como sujetos. Otra figura importante de la psicología del siglo XX es Burghuus Frederick Skinner, cuyas principales aportaciones a la psicología experimental es el método del condicionamiento operante y la teoría del aprendizaje. Derivado de todo lo que se vio en este módulo de la psicología científica y sus sistemas teóricos, se puede concluir que la psicología es una ciencia con un objeto de estudio preciso. Es importante destacar su carácter científico, así como su importancia social. En la actualidad, la psicología cubre un valor importante en la solución de problemas del modo de vida, así como en la formación y desarrollo de la personalidad a través del proceso educativo. La importancia de la psicología científica no es solo que determina los problemas que surgen en la practicación social, sino también expresa el hecho de que es una ciencia fundamental y uno de los fundamentos de otras ciencias. La psicología como ciencia registra las interacciones de la personalidad en sus tres dimensiones: cognitiva, afectiva y del comportamiento. Su disciplina abarca todos los aspectos de la conducta humana, releva las leyes más generales de cómo hacer, desarrollar y dirigir un proyecto encaminado a la formación y desarrollo de la personalidad. En general, considero que la psicología es de gran importancia como ciencia, ya que está basada en analizar los comportamientos de los seres humanos y se hace a base del método científico.